Hola, soy Laura Hernández y hoy les voy a hablar sobre conocimiento científico a partir de la lectura del capítulo 1 del texto La ciencia en cuestión, disenso, negación y objetividad de Antonio Diegues. En esta presentación examinaremos cómo el autor aborda la naturaleza del conocimiento científico, define consenso y disenso y establece la diferencia entre pseudociencia y ciencia. Nuestro objetivo será comprender y reconocer sus límites, alcances y aportes, especialmente en el campo educativo como espacio vivo de construcción, crítica y resignificación. El conocimiento científico no es un método único ni un conjunto de verdades absolutas. Se caracteriza por ser crítico, empírico, sistemático y revisable y se construye mediante pluralismos metodológicos. Además, se fortalece en la crítica, la experimentación y la revisión constante, y se diferencia precisamente porque ha institucionalizado prácticas de autocorrección. Además, aporta mejoras al conocimiento disponible y por lo tanto puede orientar decisiones colectivas, por ejemplo, en la formulación de políticas. Hay en todo caso unas limitaciones dada su provisionalidad y que está sujeto a consensos revisables. El autor nos alerta en ese sentido de unos riesgos y nos recuerda que la ciencia no dicta fines sociales ni políticos, sino que más bien ofrece evidencias y proyecciones para que nosotros establezcamos prioridades y tomemos decisiones de valor. Sin embargo, cuando no se entiende ni se respeta la provisionalidad de la ciencia, los responsables políticos pueden ignorar por desconfianza o pueden incluso manipular por intereses políticos o ideológicos y generar políticas que son perjudiciales. El autor establece que es importante reconocer el consenso y el disenso científico. Ambos tienen un valor indispensable. El consenso es, por ejemplo, el acuerdo comunitario que se da tras superar pruebas y críticas y que es el que evita que se caiga en dogmatismo y se alcanza cuando la teoría alcanza esa capacidad predictiva y explicativa. La función del consenso es dar estabilidad al conocimiento, permitir acumular saberes y orientar la investigación. Y su carácter es netamente provisional, es decir, está siempre abierto a revisión de pares cada vez que hay nueva evidencia. Por otra parte, el disenso, que es la crítica o desacuerdo frente a un consenso, puede ser positivo o negativo. Cuando es positivo está basado en argumentos y evidencias y genera nuevas hipótesis, y cuando es negativo responde a intereses ideológicos o económicos o produce dudas manufacturadas. Entonces el papel del disenso es fundamental siempre y cuando sea crítico y fundado, porque es el motor del progreso que nos ayuda a evitar dogmatismos. Allí radica la diferencia entre ciencia y pseudociencia. La ciencia explica fenómenos de cosas naturales, se basa en pruebas empíricas y en crítica racional, está abierta a la revisión permanente, está institucionalizado en la autocorrección, mientras que la pseudociencia imita el lenguaje científico pero evita las críticas, usa explicaciones sobrenaturales o indemostrables y mantiene evidencias fijas aunque haya evidencias en contra. Para finalizar, quiero subrayar algo importante, y es que el método científico está compuesto de redes históricas, de acuerdos y desacuerdos que entran en simbiosis y en tensión constante. Y esa es la característica que lo fundamenta y que además respalda toda su objetividad. Siempre hay que poner en duda las lecturas que son simplistas y activar el pensamiento crítico, y esto es súper importante en el campo de saber que nos convoca y en distintos niveles. Recordemos que la investigación y el proceso de enseñanza-aprendizaje no pueden realizarse bajo certezas absolutas, sino que necesitan un ambiente abierto a la crítica y a lo incierto. Demandan de preguntas abiertas, de apertura a múltiples perspectivas y de interpretaciones distintas, además de una construcción dinámica del conocimiento que permita pasar de la teoría a la práctica. Como docente de educación artística, este punto de vista me hizo recordar esa discusión existente entre la oposición entre arte y ciencia. Y la verdad es que los dos campos mantienen un diálogo continuo y además los dos necesitan de curiosidad, de observación, de cuestionamiento, de experimentación, de pensamiento crítico, de multireferencia. Conviven en esa tensión entre disensos y consensos, y son todos esos elementos los que les permiten redefinir sus lenguajes de manera continua.
No obstante, tienen rasgos muy particulares, por ejemplo, la formulación y el análisis sistemático y analítico para comprobar hipótesis que es específico de las ciencias, o la apreciación de la experiencia sensible y la expresión creativa de las artes a través de esas diversas lecturas e interpretaciones. En definitiva, podemos decir que ese texto de Diegues nos anima a indagar esas distintas maneras de investigar, de aprender y de crear con rigurosidad. Muchas gracias.